Bien, en la parte del parcial 2, la sección 13 nos solicita realizar el algoritmo de los fumadores, el cual se basa en que un agente va a colocar en una mesa eh, tres componentes, ¿verdad? Que son los cerillos, tabaco y papel. Para ello existen tres fumadores y pues cada uno de ellos cuenta con uno de esos elementos. Em, el fumador número uno cuenta con los cerillos, el fumador número dos cuenta con el tabaco y el fumador número tres cuenta con el papel. Eh, Cuando el fumador número uno que tiene los cerillos quiere fumar, va a validar que en la mesa estén el tabaco y el papel de los otros fumadores listos para él utilizarlo. Al igual que el del tabaco, va a validar que existan en la mesa los cerillos y el papel para él entonces pasar a su turno y fumar. Y por consiguiente, el del papel va a hacer lo mismo. eh, Va a validar que existan los cerillos y el tabaco en la mesa para él con su papel poder hacer el cigarro y fumar. Luego aquí tenemos lo que es la mesa, contamos con un agente que es el que nos va a estar validando que, que la gente es la misma mesa prácticamente. Que en la mesa existan estos componentes para validar a qué fumador le da el turno de pasar a fumar, ¿verdad? Entonces acá tenemos los componentes, tenemos los atributos de la clase, que tenemos el agente, tenemos una lista de fumadores, que serían los tres. Eh, Tenemos acá una lista de iniciadores, que aquí utilizamos a los iniciadores porque es el que va a validar prácticamente que existan los componentes y va a ir a despertar al fumador para que éste pueda acceder a los recursos y fumar. También tenemos lo que es un enum map de componentes con un semáforo porque funciona con semáforos. Y un enum map componentes booleano para validar si es true o false, ¿verdad? Si existe o no. Aquí pues inicializamos la mesa con sus atributos, inicializamos sus atributos y los componentes, ¿verdad? Vamos a fumador, a los fumadores, a los incitadores y a los componentes, como podemos ver acá. Pues acá podemos ver que al fumador lo inicia con un componente, o sea, va a iterar esta clase enumerate que se llama componentes, donde se los mostré que aquí están los tres componentes enumerados. Em, Y eso es lo que hace aquí la iteración de los componentes, ¿verdad? Para asignarle a cada fumador su propio recurso. Los iniciadores también eh, se le inician con un componente y se les agrega el componente. A los componentes también, pues es un array lo que está acá. Se les asigna el componente y el semáforo. Y el hash componente, que es el otro booleano, pues se asignan acá todos como false, o sea, no existe ningún componente en la mesa, porque todo lo tienen tomado, ¿verdad? De inicio. Tenemos acá el hash component, que es un método booleano donde nos retorna si el componente existe o no, si es true o false, va a validar al componente. Eh, Tenemos aquí también seteamos los componentes cuando los liberan, ¿verdad? Entonces vamos a buscar a la lista de componentes el componente que está liberando y lo ponemos como true para que esté disponible en la mesa. Acá es cuando se toma el componente, tenemos en un set acá de los componentes, el put component, es cuando la gente genera el componente. Entonces el agente está generando el componente para colocarlo en la mesa y entonces aquí si nos damos cuenta pues los que no los quita, les pone false.
am, y lista los componentes. El awake agent, tenemos el awake smoker, que es el fumador, em, el tiempo del fumador, ¿verdad? Tenemos y el método run, porque esta clase es esta implementación de runable, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la parte del fumador, que también viene en una implementación de runable, donde necesitamos la mesa, obviamente, porque vamos a ir a validar. La mesa es la que tiene prácticamente todas las funciones. Aquí tenemos los componentes, una de numeric de componentes y el semáforo, ¿verdad? Aquí podemos ver que el fumador, la clase que inicializa al fumador para la instanciación de este objeto, pues requiere los atributos de la mesa y de los componentes. Y aquí los seteamos, ¿verdad? En la mesa, el componente y el semáforo. Aquí podemos ver que tenemos un método de componentes donde tomamos el componente, ¿verdad? Return componente, le devolvemos el componente que tiene el fumador. Esto solo nos sirve para saber qué componente es con el que cuenta él. Um, Aquí tenemos una booleana donde tenemos el has component, donde validamos que esto sea verdadero, ¿verdad? Que el componente actual con el componente que se le está pasando, pues exista, sea verdadero. Aquí es cuando está fumando. Le damos un sleep de 3000 segundos. 3 segundos, perdón, porque son 3000. Aquí tenemos el fumador, el componente y pues fuma durante el periodo que tenemos acá, 1000 segundos. Um, Aquí tenemos el await del component cuando está creando y el runable, ¿verdad? La implementación de runable. Tenemos a la gente, que la gente pues también es un runable, que también necesita de la mesa, obviamente, porque pues, va a requerir de la funcionalidad de la mesa. Un random, porque usamos la clase random, el aleatorio, y el semáforo. El agente se inicializa solo asignándole la mesa, ¿verdad? Pasándole como argumento la mesa, y se le genera un random y se le genera el semáforo con 1. Tenemos un enumerador de los componentes donde validamos el componente. Luego tenemos un put component, el tiempo que se va a dormir del semáforo, el sleep que avisa. Pues también tenemos el awake y el run. Y los incitadores, pues el incitador, como ya lo había explicado, pues es el que va a ir a validar que todo esté correcto. Este siempre va a estar corriendo. Entonces, al validar que en la mesa exista, va a ir a despertar al fumador y va a hacer que aquí está iterando a los fumadores y va a avisar para que cuando estén todos los componentes, para que el fumador, que sea su turno, pues proceda a fumar, ¿verdad? Lo va a despertar, porque como los fumadores se van a... El tema aquí es que el fumador, todos los fumadores están durmiendo. Entonces, este incitador le avisa al fumador que le corresponde, en este caso, si en la mesa existieran los cerillos y el tabaco, va a ir a despertar al fumador que tiene el papel para que se despierte, acceda a los recursos que están en la mesa, haga su cigarro y fume durante el tiempo que tiene que fumar, que son los 3000 milisegundos o 3 segundos. Este fuma y se va a dormir. Entonces el incitador siempre está validando que existan los recursos. Entonces cuando este libera su recurso de papel, va a ir a validar y va a validar que la gente genere los otros recursos. ¿Qué recursos fueron los que generó la gente? Para ir a despertar al otro fumador. Podría despertar 2 veces al mismo fumador. Podría ser el caso, claro. Y bueno, pues esta es el parcial 2 de sistemas operativos 1. Bien, ahora vamos a hacer una demostración de cómo es que ejecuta el programa, ¿verdad?
para validar que funciona. Pues aquí puedo ver, el agente genera lo que es el cerillo, los cerillos y el tabaco. El fumador que tiene papel, pues fuma durante los 3000 segundos y se va a dormir. El agente genera ahora lo que es el tabaco y el papel y van a despertar a lo que es el fumador de los cerillos. Fuma, se va a dormir y así ese es el ciclo repetitivo de nuestro código, ¿verdad? De los fumadores. Trabaja por medio de los hilos. Y aquí puedo ver cómo sigue funcionando. Y eso es todo. Muchas gracias.